No, de todo, muy buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren súper bien. Para mí es un gusto estar con ustedes por acá el día de hoy en este encuentro, avanzando sobre la fase de análisis de nuestro proyecto de formación, ¿cierto? De la tecnología de análisis y desarrollo de software. Entonces, eh, avisos parroquiales, pues iniciando. Ya estoy tratando de ponerme al día con las evaluaciones. La plataforma ya está un poco más ágil, entonces me está permitiendo avanzar un poco más rápido. Pero como tenía una cola grande, pues ahí voy. La idea es este resto de semana terminar de calificarles, de quedar al día con ustedes en cuanto a pendientes, incluso con las actividades que entregaron o que tenían plazo para entregar este 14 de julio. ¿Listo? Entonces, les pido por favor esta semanita como espera para ponerme al día. Yo les muestro los avances que tengo, digamos, como hasta el momento. Voy a ir marcando acá como las actividades y esas son como las que están. Acá me faltan algunas, por eso no tengo que, pero ya me faltan un poquito. Son esas las que van a calificar hasta el momento. Si pronto hay alguien pendiente ahí en esas evidencias, pues me cuenta. ¿Sí? El aprendizaje y el segundo vamos calificando. Y ese segundo está, tenemos mapa mental y prueba temático, está ok. Falta tener ese ya por calificar. Espero hoy terminar el mapa mental y continuar con las demás evidencias hasta llegar a esas que son las últimas que tenemos acá y estas vamos a empezar a trabajar esta semana. Entonces, esta semana vamos a arrancar con varios resultados de aprendizaje y son considerados transversales, es decir, todos los programas del SENA ven estos resultados, estas competencias. Como son técnicas y son de TICS, pues yo estoy en la capacidad de brindar la formación, entonces yo les voy a brindar esta formación. En algunos casos son otros docentes los que llegan y le brindan la formación, pero como estamos en Sofía Plus y por temas de programación, yo les voy a apoyar en eso, tengo total conocimiento porque es de mi área, entonces los voy a apoyar ahí. Incluso nosotros tenemos el rol y el perfil de enseñar matemáticas, entonces muy posiblemente también vean matemáticas conmigo, ya cuando lleguemos a inglés, humanidades, ese tipo de cosas, sí, lo trasladamos, porque en ese momento tampoco tenemos disponibilidad de profes de matemáticas. ¿Listo? Entonces, estas actividades que vamos a iniciar esta semana y tenemos 2 semanas para desarrollarlas, no tienen que ver con el proyecto, ¿cierto? Son actividades transversales y son para conceptualizar temas de conceptos de TICS, ¿sí? De las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, básicamente son 3 actividades a desarrollar, las que hemos seleccionadas allí. Mapa conceptual, ¿sí? Sobre software, servicios de Internet, los diferentes tipos de software que hay. Ahorita les voy a hacer una presentación de esos conceptos. Hay un taller de utilización de herramientas de ofimática. Básicamente allí lo que se desarrolla es un taller donde ustedes tienen que, a través de unos objetos, hacer un documento en Word, ¿sí? Donde lo hacen en columnas, insertan imágenes y más. Y finalmente un informe de mejoras de productos y procesos, que también ya ahorita les explicaré, pero a grosso modo pueden incluso proponer esa mejora que ustedes están proponiendo ya dentro de su proyecto, y la podrían utilizar como por facilidad o pueden hacerlo con cualquier otra idea. Entonces ya ahorita vamos a hablar a fondo de estas actividades. Como les digo, son transversales, es decir, que todos los programas la ven y el programa ustedes también, ¿sí? Para desarrollar estas diferentes evidencias vamos a tener 2 semanas en las cuales la idea es que ustedes puedan empezar a trabajar. La próxima semana hacemos asesoría, como hicimos la semana pasada, un espacio de asesoría donde tengan dudas, preguntas, inquietudes. Si no han avanzado con una de las actividades, revisar en qué están pegados, que no entendieron, que no quedó claro, ¿cierto? Para que puedan seguir avanzando. Entonces, como les decía en un principio, avisos parroquiales, ya estoy avanzando con la evaluación. La plataforma, digamos, ha estado mucho más estable esta semana, entonces me ha permitido seguir avanzando con las evaluaciones.
Hasta hace poco les estaba calificando foros y también les está calificando mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Entonces, la idea es terminar ya foros, no me quedo pendiente ninguno. Igual si alguien presentó foro y todavía no lo he calificado, me van contando, yo les iré notificando a medida que estén, cuando estén todos también les cuento vía grupo. Pues muchachos, ya están al día todas las evaluaciones y hay alguien que no tenga algo evaluado, me cuenta. Listo, y lo revisamos, pero la meta es esta semana terminar con ello. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud al respecto de lo que les mencioné ahorita? No, señor. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero que todo les voy a hablar sobre los conceptos. Voy a hablar de los diferentes tipos de software, hablar un poco de internet y ya luego vamos a pasar a revisar qué es lo que se pide de la actividad de desarrollar, que básicamente es un mapa conceptual con esos conceptos de los cuales yo les voy a hacer una breve presentación por acá. Entonces, el componente formativo habla de los diferentes tipos de software. Entonces, ustedes que están en la línea de software, ustedes están estudiando una tecnología, un análisis y desarrollo de software, pues deben entender y conocer que hay diferentes tipos de software. Nosotros desarrollamos software, pero ellos, digamos, están categorizados, están agrupados, ¿sí? En diferentes tipos. Entonces, primero que todo, ¿sí? Es importante conocer el concepto de software, ¿sí? Para alguien no es claro qué es software y qué es hardware, que son conceptos fundamentales cuando trabajamos con desarrollo de productos de software. ¿Tienen claro qué es el software y qué es el hardware o alguien no tiene claro? No les dé pena levantar la mano que vinieron a aprender. El hardware tengo entendido que es lo externo, lo que se conecta, o sea, como, no sé, o sea, yo lo tengo entendido así. Digamos, cuando yo reviso el computador, el hardware, en el hardware me aparece la impresora, el teclado, el mouse, como cosas externas que yo conecte al computador, ¿sí? ¿O usted equivocado? Sí, vas bien por allí. Profe, buenas noches. Yo pensaría Buenas que noches. el concepto sería que el hardware es todo aquello que es tangible, que podemos tocar, que está físico. Y pues el software sería todo aquello que no se puede tocar físicamente, como los programas y sistemas operativos. También. Por ahí va la cosa, ¿cierto? Entonces, hardware es eso que es tangible, lo que podemos tocar. Nosotros podemos tocar un monitor, un mouse, un lector de huella, un micrófono, una cámara, ¿cierto? Es físico, es el hardware, lo que es físico. Ellos tienen un componente interno que se llama firmware, que es un software especializado, ¿cierto? Que permite que ese hardware se conecte con los diferentes software. La parte del software es la parte lógica, la parte intangible, lo que no podemos tocar, lo que no podemos palpar. ¿Sí? Si lo traducimos al tema de programación, los ceros y los unos. Todo lo que hacemos en un computador y tenemos que también quitarnos el concepto de la cabeza de computador es solamente un computador de escritorio o un portátil, ya hoy en día un celular. Físicamente, sus componentes son los mismos de un computador, simplemente que son más pequeños y con menos capacidades, ¿cierto? Pero cuando hablamos de computador, pues estamos hablando de una CPU o un procesador que cuenta con un procesador central, una memoria RAM y una memoria ROM, ¿cierto? Y si vemos el celular cuenta con eso mismo. El celular tiene una memoria ROM, tiene un procesador, ¿cierto? Su arquitectura es la misma de un computador. Entonces, cuando hablamos de computador hoy en día, ya no podemos solamente pensar en que es el portátil y el computador de escritorio. Entonces, la parte intangible, lo que nosotros no podemos tocar, se transfiere, todo se convierte en ceros y unos, y ceros y unos son pulsos electromagnéticos. Entonces, es esa parte lógica, lo que se conoce como software, ¿sí? Son los diferentes conjuntos de programas, procedimientos, reglas de documentación y datos asociados que forman parte de operaciones de un sistema de computación.
Digamos, es un concepto traído de la IEEE. Entonces, es software y hardware es lo que podemos tocar, como les digo, para que el software y el hardware se puedan abrir, se puedan hablar y comunicar entre sí, existe algo conocido como el firmware, que es un software también, pero es mucho más, digamos, está mucho más hacia el lado del hardware. En los comienzos de los computadores, los primeros computadores, no se hablaba de software como un producto, ¿cierto? Se hablaba del computador como un todo, donde no se separaba la parte lógica de la parte tangible. Esto con los años cambió, vieron algunos pleitos legales incluso, por temas de sistema operativo y demás, lo que llevó pues a que el software se convirtiera en un producto y hoy en día es un producto que impacta la economía de manera global. Entonces, a nivel general, esos son los conceptos y hay que tenerlos muy claros, sobre todo ustedes que están trabajando con este tema de desarrollo de software. Entonces, les pregunten, tengan claridad, tengan propiedad de lo que están hablando. Entonces, a nivel general, todo lo que sea, lo que desarrollemos a través de un lenguaje de programación, lo consideramos software. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ellos tienen unas clasificaciones. ¿Sí? La clasificación más general es esta que estamos viendo acá. Tenemos que hay software de sistemas, software de programación y software de aplicación. Entonces, software de sistema. Antes de entrar acá, vámonos acá. Para ustedes, ¿cuál podría ser un software de sistema? ¿Cómo se lo imaginan? ¿O cuál se imaginan ustedes que entraría allí? Eso sería como un SAP, como los sistemas operativos. Los sistemas operativos. SAP es un ARP, perdón, ERP, Enterprise Relationship. Entonces, ya se entra dentro de aplicación. De sistemas, sí, tenemos los que mencionados como sistemas operativos. Entonces, el software de sistema está constituido por programas que se encargan del control y administración de los recursos del cómputo. ¿Sí? Lo que permite la interacción entre los usuarios y los sistemas de aplicación o el hardware. Entonces, los software de sistemas son los que nos permiten, pues, poder conectar esos drivers que ustedes a veces, por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó, no sé qué tan jóvenes sean, pero hace algunos años uno compraba una impresora y la impresora venía con un CD-ROM, ¿cierto? Y ese CD-ROM había que meterlo en el computador, porque todavía no era tan fuerte el tema de internet, y hoy en día todos los drivers los descargamos de manera automática, lo instalamos pues y ni cuenta nos damos, porque todo lo hace el sistema operativo por debajo, pero antes nos tocaba, ese CD, ponerlo en el computador e instalar ¿sí? El drive, el software que permitía que se hablara mi computador con la impresora que yo acababa de comprar. O si yo compraba una cámara web, también venía con su CD-ROM que traía allí su instalador y eso permitía que esa cámara que yo compraba se pudiera comunicar con mi computador. Entonces, esos son software de sistemas, ¿cierto? Los drivers. Incluso a mí me tocó, el primer portátil que tenía, cuando le hacía la actualización del sistema operativo o no le tenía que instalar el sistema operativo, me tocaba antes tener drives, por ejemplo, de la cámara integrada que tenía, sí, de la tarjeta de red, todo ese tipo de cosas para que luego el sistema operativo pudiera reconocer todos esos componentes. Me tocaba tenerlos ya listos, instalar el sistema operativo e instalar todos los componentes. Y hoy en día, digamos, el computador reconoce que tiene allí y si tiene que buscar en internet el instalador lo trae, hace su proceso y nosotros, para nosotros como más transparente, a los que son de pronto un poco más jóvenes, ¿cierto? No les ha tocado eso, pero entonces la idea es que tengan como una idea de qué son ellos. Esos drivers o esos, digamos, sistemas y también el sistema operativo. El sistema operativo que nosotros más conocemos o que de pronto es más común para nosotros es el Windows, pero no es el único, ¿cierto? El Windows y bueno, si hablamos de teléfonos, el Android, que es como lo que más vemos común por allí. Pero sabemos que existen sistemas operativos libres o abiertos, que no tenemos que pagar licencia, todos bajo las licencias de Linux, diferentes operaciones, diferentes licencias Linux. Y tenemos el iOS, que es para los Macs.
¿sí? Que son los computadores de la manzanita. Esos son los diferentes tipos de sistemas que tenemos, ¿cierto? De software que tenemos, los sistemas operativos. Está el iOS, es para las Macs, Windows, Android y hay muchos más. Pero de Linux hay muchas versiones, ¿cierto? Pero todas, digamos, tienen una misma base, simplemente que como es abierto el código, pues lo modifican y hay nuevas versiones, por lo cual es mucho más complejo, digamos, las personas prefieren utilizar Windows, así tienen que pagar una licencia. Adicionalmente, pues que crecemos viendo siempre el mismo entorno, porque pues en las escuelas Microsoft regala las licencias, no las tienen que pagar. Entonces, pues nosotros en la escuela crecemos y nos acostumbramos a ese sistema operativo, pero hay muchos más. Software de programación. Los software de programación, como su nombre lo indica, son ¿qué? ¿Cuál creen ustedes que entran ahí en esa? Esos software serían en los que estamos trabajando, ¿no? Profe, podría ser como lo que llamamos entorno de desarrollo. Por ejemplo, Visual Studio, pues como que permiten desarrollar software, ¿no? No sé. Exacto, son esos mismos, en los que nos permiten crear software, ¿sí? Los software de programación son esos que son especializados, ¿cierto? Para que nosotros generemos código. Hoy en día la mayoría, ¿cierto? Son, me escapa la palabra, son de alto nivel, porque tenemos lenguajes de bajo nivel. Cuando hablamos de alto nivel y bajo nivel es lenguaje máquina, y alto nivel es un lenguaje muy diferente que luego pasa por un compilador o por un intérprete, dependiendo del lenguaje, que lo convierte a lenguaje máquina. Nosotros, los primeros desarrolladores de software eran muy tesos porque tienen que desarrollar en lenguaje máquina directamente para que la máquina les entendiera. Básicamente prácticamente tenían que programar ceros y unos. Ya nosotros no hacemos eso. Nosotros utilizamos lenguajes que estos lenguajes tienen una sintaxis definidas por cada lenguaje, las sintaxis pueden variar, la lógica es la misma, pero la sintaxis varía. De acuerdo al lenguaje, pues habrá una forma de escribir o no los algoritmos. Entonces, tenemos diferentes software, ¿sí? De programación. Por acá los ejemplos me quedaron más bien actualizados. Entonces son esos, ¿cierto? A ver, entonces, en los software de programación son esos diferentes lenguajes. Entonces, lenguajes que hoy en día están mandando para Python, ¿cierto? Seguimos utilizando PHP para desarrollo web. Tenemos C# o .NET. Tenemos C++. Hay muchos lenguajes de programación. Java, JavaScript. Como les digo, hay algunos que tienen intérprete y otros que tienen compilador. La diferencia entre intérprete y compilador es que el compilador coge todo el código fuente y lo convierte en un lenguaje máquina y el intérprete lo va haciendo línea a línea en tiempo de ejecución. Python es uno de los lenguajes que más se están utilizando hoy en día por la versatilidad que tiene. Podemos desarrollar páginas web, podemos crear blockchain o hacer criptomonedas, podemos conectarnos a una base de datos, podemos hacer análisis de datos, es decir, podemos hacer analítica de datos, podemos hacer web scraping, que nos permita luego analizar la información que estamos buscando en la internet. Entonces, hay muchas cosas, tiene una versatilidad bastante grande y amplia el lenguaje, lo que permite que hoy en día tenga una acogida bastante grande. JavaScript es orientado a la web totalmente y es también uno de los lenguajes bastante usados. Nosotros, la idea es que vamos a trabajar, o el framework que estoy trabajando, si han visto grabaciones mías que están ahí públicas en YouTube, con las fichas que están avanzadas, el lenguaje que estamos, digamos, el framework que estamos trabajando es Laravel. Laravel trabaja en HTML, que no es considerado un lenguaje, es un sistema de etiquetado para el tema web, pero el lenguaje que utilizamos ahí es PHP, un poco JavaScript,
y nos conectamos pues a SQL. No estamos netamente trabajando SQL porque SQL es un lenguaje de programación, pero el framework como tal por debajo hace consultas. Pero también, digamos, en la formación ustedes van a aprender un poco de base de datos, cómo hacer programación dentro de base de datos, no a un nivel profundo, pero sí entender cómo funcionan las consultas al menos básicas. Entonces, son diferentes lenguajes los que existen. Hay muchos, tal vez se me escaparon algunos, pero es normal porque la verdad el diccionario es bastante grande y yo no soy ChatGPT que me la sé toda, ¿cierto? Entonces, ni mi memoria da para tanto. Entonces, hay muchos lenguajes. Bueno, les digo, si ustedes me preguntan cuáles son los que están, digamos, en ese momento punteando, encontramos dentro del ranking, vamos a encontrar que está Python. En Colombia es muy usado C#.net. Y hay otros frameworks que ahorita no recuerdo, se me escapan, pero también están mandando para muchos nuevos. Ahorita se me vuelan. Pero listo. Entonces son los que nos permiten crear código, también conocido como entornos de desarrollo integrados o IDE. Visual Studio Code no es un IDE. Visual Studio Code es un editor de texto bastante avanzado, ¿cierto? Pero no es un entorno de desarrollo integrado. Visual Studio, ¿sí?, tiene su IDE que se llama así, Visual Studio. El otro se llama Visual Studio Code. Diferentes, uno es azul y el otro es morado. El morado es el IDE. Java también tiene sus IDEs. Y bueno, ahí van a encontrar muchos lenguajes de programación. La idea es que ustedes entiendan cómo funciona la lógica, porque como les digo, la sintaxis cambia, la lógica se mantiene. Si son capaces de hacer un algoritmo en pseudocódigo, son capaces de hacerlo en cualquier lenguaje. Lo importante es que tengamos la capacidad de analizar y proponer la solución del algoritmo, que es un paso a paso que da solución a un problema, que recibe unas entradas, hace un proceso y devuelve unas salidas. Si lo hacemos en pseudocódigo, pueden empezar con PCInt, que no es un lenguaje como tal, pero nos adentra o nos empieza a hacer una idea de cómo puede ser un lenguaje de programación, ¿cierto? El lenguaje natural, que nuestro lenguaje natural es español, todos los lenguajes de programación están en inglés, o al menos nosotros los instalamos como mínimo en inglés, pero no en español. Entonces, es importante tener eso en cuenta, ¿cierto? Hay que desarrollar esa parte lógica. Ahí ustedes la tienen que trabajar bastante, y de manera muy independiente. Hola, Jorge. Profe, qué pena interrumpirlo, le pregunto, entonces, ¿qué nivel de inglés recomienda usted para que podamos ser buenos programadores respecto a lo que son nuestro software y esta tecnología? Buena pregunta. Pues no tanto, el nivel de inglés no es tan necesario, ¿cierto?, para programar, aun cuando, por ejemplo, el Laravel te queda mucho más estructurado y con los mejores estándares si lo haces todo en inglés. Pero si dominamos el inglés, la oferta laboral va a ser mucho mejor, ¿cierto? Yo muchas veces me pregunto qué hago dictando clases cuando la oferta en desarrollo está muy, muy buena. Lo que pasa es que también uno tiene ciertas ventajas trabajar, ¿cierto?, en la docencia. Y entonces uno a veces pone en la balanza. En ese momento ya fui admitido a un doctorado, entonces puedo, digamos, compaginar mucho más el doctorado con la docencia que si me voy a una empresa, aun cuando yo quiero pues trabajar con industria también. E incluso voy a buscar patrocinadores en la investigación que voy a desarrollar. Pero es necesario el inglés. Es necesario el inglés porque los manuales que van a encontrar, las ayudas, las soluciones a problemas, todo va a ser en inglés la mayoría, ¿cierto? Ustedes van a ver unos componentes de inglés acá, pero son básicos. Igual lo que les decía, la lógica. Esa formación y sobre todo en tema de desarrollo de software es muy, o sea, ustedes pueden ir a una universidad y ver algoritmos 4 horas semanales, todos los semestres, pero eso nunca va a ser suficiente, ¿sí? Acá nos reunimos 1 hora a la semana, porque la virtualidad, como está planteado el programa, así es. Incluso, pues cuando yo estoy ya desarrollando con mis muchachos, yo me estoy reuniendo 2 horas, a veces 4 horas a la semana, para que podamos avanzar. Pero, ¿cierto?,
digamos, la formación como tal y el esquema que tiene ese tipo de formación se debe ser muy autodidacta. Hay unos materiales en la plataforma, algunas veces materiales desactualizados, ¿cierto? Y en eso no tengo control yo para, digamos, para decir que tengo que actualizar o no, porque ya eso está precargado. Creo que con Sabona hay un poco más de dinamismo y uno puede agregar elementos que me parece interesante, ¿cierto? Pero ustedes, ese tema de desarrollo, y de pronto algunos dirán, profe, ya llevamos varios meses, no hemos empezado a desarrollar. Eso se ve en la tercera fase. Nosotros estamos en la primera, que es la análisis. Luego análisis viene planeación, luego de planeación viene ejecución. En ejecución es que llegamos a desarrollar. Ustedes dirán, ¿estamos perdiendo el tiempo? No, porque el programa se llama análisis y desarrollo de software. Y ustedes deben de salir con la capacidad no solamente de desarrollar, sino de poder analizar un problema y plantear una solución de software. ¿Sí? Entonces, por ello, hay una fase de análisis, una fase de planeación y luego la de desarrollo. Pero es importante, si ustedes quieren tener un mejor desarrollo, un mejor desempeño, una mejor adquisición de conocimientos, desde ya empiecen a estudiar lo que es HTML, empiecen a estudiar algoritmos, bases de algoritmia, ¿sí? ¿Qué es un ciclo? ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable global? ¿Qué es una variable local? Conceptos básicos de algoritmia, ¿sí? Pueden buscar en Platzi, pueden buscar en Udemy, pueden buscar cursos gratuitos de esos que aparecen por ahí o incluso YouTube y empezar a mirar conceptos de programación, ¿cierto? Conceptos de programación, todo el tema de algoritmos, la base de algoritmia es muy importante porque es la que nos da esa lógica. Es importante que ustedes también vayan trabajando, indagando sobre ello. En esa fase de análisis no se hace mucho énfasis, pero requiere mucho tiempo, digamos, empezar a trabajar el pensamiento lógico. Yo que ya voy bastante avanzado con otra ficha que la agarré desde cero el año pasado, este año terminamos en diciembre, en lo que tiene el programa no hay una fortaleza ni en material ni en tiempo para el tema de la lógica, de la base lógica, y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque si usted no tiene ese pensamiento lógico desarrollado, va a ser más duro que usted entienda cómo funcionan los diferentes lenguajes, ¿cierto? Entonces, recomendaciones, independientemente del lenguaje que ustedes vayan a querer trabajar o que de pronto por experiencia algunos ya han trabajado un lenguaje u otro, o los que están en cero, empiecen a buscar. Yo creo que por ahí tenía unos archivos de un bootcamp. Si me recuerdan por el grupo, yo busco a ver si los encuentro, el material, y hay ejercicios que pueden ir avanzando. Sí, hay un componente dentro de esa fase o la próxima, no tengo recuerdo claro, pero sí sé que hay un componente donde van a tener que hacer ejercicios, sí, ejercicios de algoritmos, pero son básicos. Como les digo, no hay mucho tiempo, es como una semana o 2 semanas para desarrollar eso, sí, y esa base lógica no se desarrolla en ese espacio de tiempo. Entonces la idea es que también empiecen a indagar, ¿sí? En esos espacios donde tenemos 15 días para desarrollar algunas evidencias, también empiecen a buscar bases conceptuales de algoritmia. Es importante eso, muchachos. ¿Listo? Y bueno, no sé si me desvió un poco del tema, pero ahí les voy dando de cátedra teniendo en cuenta ya la experiencia que he tenido con las otras fichas. Entonces, el inglés es más que necesario, tanto para programar como para ustedes documentarse, encontrar solución a problemas y si quieren una mejor oferta laboral también. Seguimos con sistemas de aplicación. Entonces, los sistemas de aplicación son esos programas que realizan tareas específicas o nos permiten realizar tareas específicas. A diferencia de los software de sistemas, ¿cierto?, que administran recursos, el software de aplicación está enfocado en áreas específicas para una utilización muy específica. Allí, por ejemplo, cabe todo lo que es ofimática.
un Word, un Excel, un PowerPoint. Pero no solo eso, ahorita hablaban de SAP, que es un ERP, ¿sí? O hay CRM, que es para la administración de clientes. Hay diferentes sistemas especializados, ¿cierto? Ustedes van a proponer una solución, va a ser una solución de software a la medida, porque ustedes están enfocados en un proceso específico, están enfocados en una empresa específica o en un negocio específico. Entonces, eso es un software que nosotros le llamamos desarrollo a la medida, ¿sí? A la medida de la necesidad del cliente, pero está para hacer una aplicación muy específica. Entonces, ellos entran dentro de este concepto de lo que son los software de aplicación. ¿Listo? Entonces, allí entran muchos, por ejemplo, Spotify, YouTube, todo lo que son redes sociales. ¿Por qué? Porque lo usamos para algo muy específico. ¿Sí? Hay una especificidad, ¿cierto? Para cada cosa. Entonces, por ejemplo, por eso les hablaba de Spotify, les hablaba de YouTube, de Twitter, bueno, ya de X, Instagram, todo lo que son redes sociales, son aplicaciones o son sistemas que entran aquí como aplicación, pero no solo eso, también todo el paquete ofimática, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, entran acá esos tipos de sistemas. Ejemplos de sistemas de aplicación, procesadores de textos, los de notas, Word, ¿cierto? Editores como Photoshop, CorelDRAW, etcétera, hojas de Excel como hojas de cálculo como lo son Excel o la hoja de cálculo de Google, sistemas de gestores de bases de datos como MySQL, sin aplicación, programas de comunicaciones como Messenger, que ya no existe, ya Messenger fue reemplazado por Skype si no estoy mal. Bueno, Messenger aparece nuevamente como con Facebook, paquetes integrados, ofimática, ¿cierto? Word, Excel, PowerPoint, programas de diseño de sitio como AutoCAD, o los desarrollos de software que hacemos a las medidas, o desarrollos que son también genéricos, pero para cosas específicas, como un CRM como SAP, por ejemplo, es un software especializado para empresas que contienen diferentes módulos. Entonces contiene el módulo de contabilidad, el módulo de inventario, el módulo de atención al cliente, el módulo de recursos humanos, y bueno, de ahí se me escapan algunos, pero son un montón de módulos que tiene. Usted puede comprar un solo módulo o puede comprar todo el paquete. Son software diseñados para todos esos procesos. No son a la medida porque lo venden a muchas empresas y cada empresa se tiene que adaptar al software, no el software a la empresa. Cuando hablamos de la medida, pues el software se adapta, digamos, a la necesidad. Entonces, muchas veces, ese software, como SAP o como CRMs, lo que le toca a la empresa es adaptarse a ese sistema. Por eso muchas optan por pagar, ¿cierto? Un equipo de desarrollo que les desarrolle de acuerdo a cómo manejan sus procesos, porque es mucho más específico. Bueno, este video me lo voy a saltar, después no es que tenga mucho tiempo y hay que explicar las actividades como tal, pero hablaba pues conceptualmente de lo que son los sistemas, los diferentes sistemas que ya les he explicado. Otro concepto acá importante es el tema de Internet, ¿cierto? Hoy en día el Internet pues nos permite conectarnos, estar aquí en esta clase el día de hoy, pero adicionalmente a eso pues se expandió el uso del Internet con todo el tema de la pandemia. No sé, pero hace unos días creo que les decía que pues avanzó, nos hubiéramos avanzado 10 años que no hubiera existido la pandemia, entonces gracias a Internet, no solamente estamos acá en clases, sino que podemos tener acceso a información en tiempo real de lo que está pasando aquí y en cualquier parte del mundo. A través de Internet tenemos muchos servicios hoy en día que están todos en la nube, como son el correo electrónico, Google Drive, lo que les hablaba, por ejemplo, un archivo de Word, perdón, un archivo de procesador de texto de Google, el procesador de texto, ya tenemos también Office 365 que está en la nube. Podemos acceder a Excel, Word, PowerPoint sin tener que instalarlo, sino desde un navegador. Entonces, la idea es que revisen el material de formación
Sí, los voy a dejar, no sé si aquí escuchan, me confirman por favor. ¿Se escuchan allí el video? No, profe, no hay audio. Ahora les voy a poner el videito. En el año 1960. Bienvenidos al Draw My Life de la historia de Internet. Fue en el año 1969, el del último verano, el final de la época hippie. También fue ese el año en el que el hombre llegó a la Luna. Y fue en 1969 cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos desarrolló algo llamado ARPANET, una red de ordenadores creada en la Guerra Fría para evitar la dependencia de un solo ordenador central. De esta forma, las comunicaciones militares serían mucho menos vulnerables. Pero antes de comenzar a describir cómo Internet dio sus primeros pasos, no podemos obviar la figura de J.C.R. Licklider. Este listísimo informático estadounidense visualizó una red de ordenadores a nivel mundial cuando nadie era capaz siquiera de imaginarlo. Y además hizo lo posible para hacerlo. Licklider es sin duda el padre de Internet y sus memorandos sobre una red galáctica, el libro sagrado de la comunicación moderna. Pero fue en octubre de 1969 cuando se envió el primer mensaje de una computadora a otra. Charlie Line, un estudiante de UCLA, tecleó la palabra login. Esta palabra viajó unos 500 kilómetros de distancia hasta que llegó a su receptor, un profesor de Stanford que recibió el mensaje, aunque solo llegaron las vocales O e I. Era el momento de inventar el email, y aquí es donde aparece otro genio, Raymond Tomlinson, un neoyorquino sin el que no existiría la arroba. Fue en 1971 cuando Tomlinson desarrolló el primer programa de correo electrónico. Y como seguramente os estaréis preguntando todos ahora, ¿qué había escrito en ese primer correo electrónico de la historia? No os lo vais a creer, pero Tomlinson no se acuerda. En una ocasión dijo, eran todo mensajes de prueba, lo que quiera que salió cuando puse mis manos sobre el teclado es lo que envié. ARPANET nació como herramienta para una comunidad muy unida, pero el interés que desató a nivel tecnológico y social llevó a que se formaran programas de trabajo como el ARPANET Network Working Group, que al poco tiempo se convirtió en el Internet Working Group. Pero antes de que se comenzara a popularizar el término Internet, ya se habían inventado los foros de discusión. Se llamaron newsgroups y fueron diseñados por estudiantes estadounidenses. ¿Qué haríamos sin los foros? ¿Qué haríamos sin esa inmensa fuente de información popular y útil, aunque también muy chorra a veces? Pero claro, esto también tiene una parte mala. No te puedes fiar mucho de lo que leas en un foro, porque como en la vida, todos mentimos de vez en cuando. Y en 1981 llegó el momento de establecer el protocolo TCP/IP y de definir la palabra Internet. Una mezcla de dos palabras, inter, que significa entre, y net, que significa red. O sea, entre redes, la red que conecta todas las redes del mundo. Fue Vinton Cerf el que empleó por primera vez esta palabra. Internet crecía a pasos agigantados y era el momento de que todos, más allá de científicos o ingenieros, accedieran a él. Para eso se inventó la World Wide Web, o simplemente WWW, que no es más que un medio de comunicación de texto con gráficos y otras herramientas multimedia que constituyen una forma gráfica de explorar Internet. Vale, ya tenemos los servidores web y un montón de información para consumir. Ahora lo complicado es ordenarla. Ordenar Internet, una misión casi imposible. Y para eso están los buscadores. El primero fue Archie, después vino Waze y luego Gopher. Pero estos surgieron antes de la propia WWW, por lo que el sistema seguía siendo muy complejo. Ya con el hipertexto en funcionamiento, aparecieron navegadores que fueron decisivos para la evolución de Internet. El primero fue Mosaic en 1993, y de ahí hasta el conocido Internet Explorer. Y ahora sí, con el navegador instalado en todas las casas, surgieron buscadores tan famosos como Yahoo o AltaVista. Y luego, claro está, llegó Google y lo cambió todo. Uno de sus secretos fue su enfoque para el ordenamiento por relevancia. ¿Qué empresa o influencer no quiere salir el primero en este buscador? Esto hace que se estudien algoritmos o que se den lecciones sobre las metodologías de ordenamiento. Al fin y al cabo, estar bien posicionado en Google es garantía de éxito. El último en cambiar el paradigma de la comunicación por Internet fue Mark Zuckerberg cuando inventó Facebook. En 2003 comenzó a gestarse el nuevo panorama social y cultural que impactaría en las siguientes generaciones, las redes sociales. Y todo empezó con una web llamada FaceMash, donde se acumulaban fotografías y nombres de estudiantes de Harvard. Este sitio solo estuvo disponible unas horas, lo suficiente para cambiar el mundo. Y esto nos lleva a la siguiente era. Si con la web 1.0 solo podíamos consumir contenido y con la 2.0 ya podíamos generarlo mediante blogs, foros o redes sociales, ahora llega la 3.0 en la que cada uno tendremos un Internet personalizado, pensado para nosotros, nuestros gustos y nuestras aspiraciones. Y este ha sido el Draw My Life de Internet. ¿Cuál crees que será la siguiente evolución de Internet? ¿La inteligencia artificial? Mientras te lo piensas, que no se te olvide darle like a este vídeo si te ha gustado y suscribirte a este canal si no estás suscrito todavía. Nos vemos. Bueno, como se pueden dar cuenta, ya estamos en esa nueva era, ¿cierto? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta que yo no les voy a decir que ustedes no la usen, pueden usarla,
úsenla muy bien. No es solo copiar y pegar, ¿cierto? Pero incluso si ustedes quieren aprender programación, si saben utilizar la herramienta, van a aprender a hacer programación y van a poder hacer software ayudados o mediados a través de la inteligencia artificial. Esa es una realidad en la que vivimos y no lo podemos negar. Esto es como cuando surgieron las calculadoras, ¿cierto? Había muchas personas reacias y hacían las actividades y el examen y no podía llevar la calculadora. Tal vez estoy diciendo cosas que ustedes dicen, pero eso no es posible. Pero vayan, pregúntenle a sus papás y a sus abuelos, a ver si les estoy echando por acá carrete y mentira. Entonces, pues la inteligencia artificial ya es una realidad. Muchos trabajan o utilizan ChatGPT o otras herramientas pues, diferentes, no solamente ChatGPT es la única, hay muchas más, digamos, de las primeras que llegó, y por eso es, digamos, la primera que tenemos como en mente. Existen muchas más. Entonces, con eso, pues los contextualizo para que tengan bastante material para hacer ese mapa conceptual. Vamos a hablar ya sobre la evidencia. Ya estamos bastante contextualizados. Igual ahí tienen el material de formación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál guía? 7, sí. Muy avanzado. Muy avanzado. Metodologías ahora. A ver. Ustedes aquí abierto. Vamos a ver esta vaina aquí me deja. Bueno, permítame ingreso. Segundito ingreso aquí. Bueno, muchachos, déjenme acá revisamos esta guía de aprendizaje. Entonces, la actividad está para desarrollar el 28. Aquí están todas las 3 actividades. Mapa conceptual, taller de utilización de herramientas y informe de mejoras de productos y vencimientos. Disculpen, Entonces, pero no está la pantalla, no está compartiendo. Pues no sé si los compañeros pueden visualizarla. ya comparto. Eso, allí deben estar viendo ya. Bueno, Sí, señor. entonces aquí en el calendario les aparecen las evidencias a entregar. Están para el 28. Si le dan clic allí, le van a aparecer cuál es la actividad de el 28. Son esas 3. ¿Sí? Mapa conceptual de software, taller de utilización de herramientas e informe de mejoras. Ya voy a proceder a explicar luego la siguiente actividad y finalizamos con informe de mejora. Esto ya les di una conceptualización inicial. Entonces vamos a revisar qué nos pide la guía de este mapa conceptual, pero básicamente es hablar de los diferentes. Bueno, yo no vi la guía de aprendizaje, a ver qué pasó. ¿Qué cargo? Listo. Entonces, material de formación. Pues adicionalmente a la presentación que les hizo el profe, ¿cierto? Ustedes cuentan con el material de formación.
El material de formación es Tecnologías de Información y Comunicación, TIC. Con ese material, aquí se disponen de 12 horas para desarrollar esa actividad de aprendizaje, reconocer software de sistemas, software de programación y software de aplicaciones. Y adicionalmente, pues hablar de Internet, los diferentes servicios que hoy ofrece Internet. Yo creo que ustedes conocen bastante de esos servicios, son usuarios y consumidores de ellos, entonces va a ser muy sencillo desarrollar la actividad. Entonces, a continuación se describen las acciones y correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Evidencia de producto, mapa conceptual, software y servicios de Internet. Entonces deben realizar un mapa conceptual sobre los tipos de software, ya hablamos de los tipos de software, y los diferentes servicios de Internet, utilizando figuras, imágenes, frases cortas y colores para la elaboración del mapa conceptual. Debe ser creativo y se recomienda que haga una exploración de la plataforma y de los documentos guías de la programación, del programa de formación, es decir, que revisen este documento que está acá, que es sobre tecnologías de información y comunicación. Prestar atención a las características y componentes propias de los tipos de software y servicios de Internet presentados en los recursos educativos digitales del componente. Simultáneamente, tomar nota de los elementos que considere relevantes sobre los tipos de software y servicios de Internet para incluirlos dentro de su mapa conceptual. Puede revisar el material tantas veces como lo considere necesario. Lo importante es que sea una construcción propia a partir del análisis de la información presentada, su experiencia y o material complementario. No solamente, la invitación no es solamente quedarse con ese material de formación, sino a buscar más. Ir un poco más allá, ¿sí? Incluye aspectos relevantes sobre los tipos de software y recursos de Internet para el área ocupacional de su desempeño. ¿Cierto? Ustedes son desarrolladores, entonces, o se están formando para ser desarrolladores, entonces pueden hacer mucho énfasis en los diferentes lenguajes de programación o los software de programación y abarcar un poquito más en ese tema. Si tiene dudas sobre cómo realizar el mapa conceptual y herramientas a utilizar para la entrega de la evidencia de aprendizaje, explore el anexo que es acá, dentro de la evidencia, para el aprendiz orientar el proceso. Entonces vamos a mirar la actividad. Se puso lento eso. Entonces aquí está el material de forma de evaluación, cena, formación y ahora voy a poner tics. Los invita a revisar eso. ¿Qué es un mapa conceptual? ¿Qué compone el elemento del mapa conceptual? Pasos para elaborar un mapa, recomendaciones que se tienen, diferentes herramientas que les van a permitir trabajar este mapa mental o conceptual. Entonces ahí tienen este material. Y adicional, pues está la guía de evaluación, ¿cierto? Los criterios de evaluación que tienen. Presenta y explica los tipos de software. Digamos, esas son las herramientas que nosotros utilizamos para evaluar. La rúbrica de evaluación presenta y explica servicios de Internet, identifica una varias ideas centrales a través de las ramas, es creativo, aplica las recomendaciones dadas sobre la construcción, entrega la actividad en el plazo establecido y el mapa conceptual es organizado y es coherente. Esta actividad se desarrolla de manera individual. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a la actividad? No, señor. Listo. Les pregunto que si alguna duda, porque en estos días me llegó un mensaje de alguien que decía que me limitaba a leer el material o la guía, que no habían ejemplos, que no había claridad. Muchachos, recuerden que yo desde que empezamos les he dicho, si quieren tener mejor claridad sobre las actividades, revisen el material de formación antes de llegar a la sesión. Ustedes tienen un cronograma disponible y ustedes pueden
consultar el material de formación en cualquier momento. Ojalá lo revisaran antes de llegar al encuentro, ¿cierto? Para que puedan tener dudas e inquietudes. Sin embargo, esta semana vamos a tener, igual que las actividades anteriores, 15 días para desarrollarlas, es decir, que pueden empezar a desarrollarlas este fin de semana y el lunes que nos volvamos a encontrar dentro de 8 días, cualquier duda que tengan sobre el material o sobre las actividades, las podemos aclarar. ¿Listo? Tengan en cuenta que estamos en una formación en internet virtual donde, digamos, ustedes son los responsables de su propio aprendizaje. Nosotros acá somos una guía para acompañarlos en el proceso, pero ustedes tienen que ponerse la 10. ¿Sí? Revisar los materiales. De mi parte, sé que estoy fallando con el tema de evaluación, pero ha sido más un tema de plataforma. Por eso les dije cuando iniciamos la sesión el día de hoy que mi meta es calificarles y ponerme al día esa semana y pues no dejarme coger ventaja nuevamente, porque ya al menos lo que va esta semana ha estado muy estable la plataforma. Me ha estado dando calificar sin problema. Entonces, la meta es esta semana terminar, ponerme al día con todo, para que ustedes van a tener sus retroalimentaciones a tiempo. Pero es importante que vayan revisando sus materiales de formación, no se queden solo con ello, como les digo, es importante que empiecen a indagar sobre conceptos de lógica de programación. Si me recuerdan, por favor, yo busco si todavía tengo la información del bootcamp que estuve trabajando hace unos semestres, que les puede ayudar también para que empiecen a estudiar por ese lado. ¿Listo? Bueno, entonces, esa es la actividad. Les repito nuevamente, es una actividad que se trabaja de manera individual. ¿Listo? Bueno. Entonces, la siguiente actividad a desarrollar se llama Taller Utilización de Herramientas Ofimáticas. Acá. Bueno, ¿cómo entregan el mapa conceptual en un documento PDF? ¿Sí? Si ustedes lo desarrollan en una herramienta web, descarguen la imagen, tomen captura de la imagen y adicional pueden dentro del mismo documento poner el link, ¿sí? Para donde quedó, digamos, el mapa, pero no solamente es poner el link ya, ¿cierto? Tienen que adjuntar una imagen que quede la evidencia porque esos links puede que hoy funcione, puede que mañana esté caído. Entonces la idea es que esté la evidencia como una imagen dentro del archivo PDF. La extensión es que sea una hoja, la idea es que sea una hoja, pero si se lo quiere hacer mucho más grande, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces la actividad desarrollar taller práctico sobre los términos funcionales de ofimática, ¿sí? Está enfocado en hacer una actividad sobre Word. ¿Listo? Y adicionalmente, pues creo que también acá proponen Trello. Sí, ahí dice Trello. Ya recordé. Entonces son dos componentes. Entonces, esta actividad tiene una particularidad y es que tiene un componente individual, que es la práctica de ofimática, y tiene un componente grupal. Para que no se enreden, trabajen con los equipos que vienen trabajando en grupo el proyecto. ¿Listo? Entonces, la evidencia se llama Taller de Utilización de Herramientas de Ofimática. Un taller práctico sobre herramientas de ofimática. Entonces dice, realizar un taller con las herramientas ofimáticas, tomando como base los temas presentados en el componente formativo. Tecnologías de la información y comunicación TIC, para la elaboración del taller. Entonces, como les digo, tiene dos componentes. Como tiene un componente individual y uno grupal, todos, absolutamente todos, deben hacer la carga de la actividad para poderle calificar el componente individual y el grupal. ¿Sí? Son dos componentes. Si se fijan aquí dice, este taller se debe realizar de manera individual. ¿Por qué? Porque es una práctica de ofimática. Entonces, la primera parte es individual, la segunda parte es en grupo. ¿Listo? Y es una sola actividad que deben entregar, ¿sí? Un comprimido que contenga esta parte 1 y la parte 2. Entonces,
La parte 1 dice realizar un taller sobre aplicación de herramientas informáticas que se presenta en el archivo comprimido anexo. Entonces ustedes acá van a descargar el anexo, ¿cierto? En la actividad de utilización de herramientas informáticas, aquí está el anexo, yo lo voy a descargar. Aquí en esta misma carpeta de tics y lo van a ver. Entonces, ¿cuál es la idea? Ahí tienen todas las herramientas. Este es el instrumento de evaluación. De aquí está la rúbrica de evaluación. Crea grupo de trabajo, identifica los aspectos del sistema operativo. Eso es lo que yo reviso que ustedes cumplan, cumple o no cumplió y tenga su nota. Pero en este comprimido que está acá, está este anexo. Ustedes van a hacer ese taller, ven que aquí hay un paso a paso, paso 1, paso 2. Este paso a paso lo van a desarrollar, ¿sí? Y van a hacer, como resultado final, van a obtener un documento con unas características parecidas, ¿sí? A este documento acá. O sea, no es que van a cargarme este documento, ¿cierto? Y ya, no. Deben configurarlo, pero el resultado es un resultado parecido a este. Ahí están las imágenes. Si quiero usar imágenes diferentes, puedo usar imágenes diferentes. Antes les suma puntos, que sean creativos, que pongan cosas diferentes, pero que el concepto sea este que estamos viendo aquí. Que podamos utilizar columnas, insertar imágenes, usar numeraciones, viñetas, demás. Es una práctica y la práctica aquí tiene el paso a paso de cómo lo puede hacer. Profe, es que yo nunca he hecho eso, nunca he trabajado con Word. Aquí está el paso a paso de cómo hacerlo. ¿Listo? Si ustedes siguen el paso a paso, lo entregan. Ojo, cuidado, si no saben, cuando ustedes entregan un trabajo, el profe Víctor lo primero que hace es venir aquí, abre el documento en Word, le dice aquí en opciones, a ver, información, a ver, en información, aquí está información, y aquí dice quién es el autor. Si ustedes se pasan entonces el trabajo, aquí me va a aparecer el mismo autor y la misma fecha de creación. Ese es un metadato que no cambia, ¿sí? Ni el autor ni la fecha de creación. Por favor, hagan el trabajo de manera individual y a conciencia, porque el profe Víctor lo primero que hace es venir acá y revisar esos metadatos a ver si tienen el mismo autor y si tienen la misma fecha de creación, no aprobado y tienen que volver a hacer la actividad. ¿Listo? Entonces tengan eso en cuenta, porque yo estoy muy cansón con eso. Ya me ha pasado, por eso les digo que lo hago, porque ya me ha pasado. Yo hice trabajos que son igualitos y voy a mirar, tienen el mismo autor y tienen la misma fecha de creación. Muy raro. Así se llama diferente el archivo, esos metadatos quedan allí. ¿Listo? Entonces, ese es el componente individual. ¿Alguna duda con la actividad? Con esa parte inicial de esa actividad. ¿Todo claro? Profe, lo que su merced está diciendo es que ese trabajo se va a entregar individual, pero también nombró algo de hacer un trabajo en grupo. Eso es lo que todavía no me queda claro. Sí, la actividad tiene dos componentes. Ya voy para el segundo componente. Como son dos componentes, usted tiene que entregar un archivo, un documento, una carpeta comprimida, perdón, que contenga los dos componentes, el componente individual y el componente grupal. Aquí no es como que estamos trabajando en grupo, entonces solamente entrega uno y yo le califico a todos. No, todos tienen que entregar, porque tiene un componente individual. ¿Listo? Ya voy al segundo componente de la actividad. Entonces, la actividad tiene un segundo componente, que es la parte 2. Esta que está acá dice, tomando como base el siguiente enlace sobre el uso de Trello, ya ustedes, yo les he mostrado Trello, ¿cierto? Ya lo hemos usado dentro de la formación, es mucho más sencillo para ustedes, ya lo conocen. Dice, se debe elaborar un tablero de Trello y realizar diferentes acciones descritas en el enlace. Incluir múltiples tarjetas, elementos checklist, fondos personalizados, responsabilidades,
se debe organizar equipos de máximo 5 integrantes para compartir el tablero, creado, en el que debe compartirse además con el instructor. ¿Listo? Entonces, pueden ponerlo allí, pueden poner en Trello, ¿cierto? El tablero, y recuerden, mi usuario es el correo del SENA. Por acá está, no sé si lo alcanzan a ver, vamos a ver si esta vaina pone más grande, aquí está, bien grande. Si quieren captura en pantalla, me pueden agregar a los diferentes tableros, para cuando yo vaya a revisar, ingresar a los links, no tenga problema. Entonces, mercador@micena.edu.co. ¿Listo? A ese correo o esa cuenta me pueden asociar los diferentes tableros. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que van a elaborar un tablero donde ustedes van a hacer diferentes acciones. No necesariamente, o la idea no es que, ay, profe, es que yo tengo mi historia de usuario, mi tarjeta, entonces puedo usar ese. Pues la idea es que hagan algo diferente. Pues pueden hacer un plan para ir a un viaje, por ejemplo, a Panamá, un plan para ir a teatro. Entonces se inventan una historia de usuario que deben desarrollar para ir a ese teatro, ¿cierto? O cómo administrar en la casa, pagan las cuentas, demás. Bueno, la idea es que utilicen el tablero y que incluyan lo que se pide acá, ¿sí? Múltiples tarjetas, elementos de checklist, juegos personalizados, responsabilidades y demás. Profe, o sea que no debe, este parte que tenemos que hacer en Trello no debe de ir específicamente enfocado a la parte de software, sino a cualquier tarea del común. Por O también ejemplo, puede ser a software, pero que no sea el mismo tablero que ya tienen, porque entonces, pues, qué gracia, ¿cierto? entiendo, La pero idea es también que se puede trabajen. hacer una actividad común. Sí, claro. Actividad como les ponía el ejemplo, van a hacer un viaje para Panamá, para Cartagena, para Europa, no sé, entonces las diferentes tareas que tienen que hacer para poder llevar a cabo eso, ¿cierto? Luego cuando Listo. empaque la maleta, entonces tengo que revisar el checklist, que empaque el repelente, que empaque el bronceador, que empaque la pantaloneta, las medias, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso es. Entonces, la entrega, como son dos componentes, va a ser un archivo comprimido, ¿cierto? Donde estén los dos. Para hacer el envío lo hacen a través de la actividad, ¿sí? Taller, herramientas de ofimática. Entonces tiene dos componentes. Un componente que es el documento de Word, no me van a enviar un PDF, me van a enviar el documento de Word como tal, ¿sí? Basado en esa guía que les mostré ahorita, que es un archivo PDF, van a ejecutarlo. Como les digo, pueden usar las imágenes que ya están allí o usar nuevas imágenes, no hay problema. Y van a hacer la parte de Trello, que es un tablero con los elementos que se piden aquí. Eso es lo que deben de hacer en esta segunda actividad. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud con estos dos componentes que tienden a confundir un poco porque uno es individual y el otro grupal? ¿Preguntas? Profe, el tablero de Trello, ¿le tomamos captura al tablero y lo adjuntamos como una imagen en el archivo comprimido? Sí, y me ponen el link por favor y me agrega. ¿Listo? Y ahí su merced Bueno, por sabría acá con hay. quién hicimos el trabajo, ¿sí? Ujú. Sí, O ahí se ven tendríamos las que personas. nombrarlo. No, ahí deben estar todos agregados igual en el documento. Ustedes tienen que documentar la experiencia con Trello. A ver, por acá sabe. Vea que dice producto a entregar. Se debe entregar un archivo comprimido que contenga el archivo en formato Word de la parte de la actividad 1. Y dice, adicional, un documento que describa las acciones realizadas en la parte 2 de la actividad. Es decir, la construcción del tablero en Trello. ¿Cómo les fue con esa construcción? ¿Qué tuvieron que hacer? Ir documentando eso. Además de la dirección de acceso del mismo, es decir, el link del tablero. El informe debe incluir las dificultades encontradas en el uso de la herramienta. Si tuvieron alguna dificultad, si no lo conocían, pues ya ustedes tienen un ataque, ya ustedes lo han trabajado. Yo creo que a todos se lo mostré. Algunos me han dicho pues que lo hayan estado trabajando. Entonces, igual, si es muy intuitivo, si no es intuitivo, qué dificultades tuvieron, eso lo van a documentar. Van a generar un documento donde documenten su trabajo desarrollado en Trello y ahí va a estar el link. ¿Listo? Cuando yo entre al link, ahí van a estar los participantes y esos son los miembros del equipo.
¿Y para cuándo se entrega esta actividad? Esta actividad está programada para el 28, domingo 28. Igual que la anterior y la próxima. Es decir, tienen 2 semanas para desarrollar estas actividades. Les decía al principio de la clase, la próxima semana, o ahora rato también les recordaba, la próxima semana nos encontramos para aclarar las dudas que tengan al respecto de estas actividades. ¿Listo? Si alguien, por ejemplo, desarrolla la actividad, perfecto, la puede cargar. El plazo máximo para cargarla es el 28. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a esta actividad 2? Herramientas ofimáticas. ¿Todo claro? Sí, sí, señor, todo claro. Listo, muchachos. Bueno. Entonces sigamos con la siguiente actividad de aprendizaje, que es elaborar un informe con las mejoras de producto orientado desde las TICs. Entonces, esta actividad básicamente es proponer una solución. Ya ustedes tienen un proyecto que están desarrollando. La idea es que tomen otra idea también y no solamente la del proyecto, sino si están trabajando en equipo deben de haber varias ideas que de pronto en algún momento discutieron, ¿cierto? Que tomen una de ellas. Entonces dice, el objetivo de esta actividad es identificar y reconocer la importancia de la incorporación de tecnologías de información y la computación TIC en procesos relacionados con las diferentes áreas y su injerencia en la mejora de productividad. Recordemos que cuando nosotros planteamos, uy, no, qué calor. Recuerden que cuando nosotros planteamos una solución a un problema, lo que buscamos es eso, ¿cierto? Mejorar esos procesos, mejorar tiempos, mejorar calidad en los datos, mejorar tiempos de respuesta, impactar el proceso de manera positiva, ¿cierto? Estamos mejorando productividad y también satisfacción del cliente, estamos mejorando retorno de la inversión o mejor control de esos gastos, de esos ingresos, cuando estamos impactando esos procesos. Entonces, el material de formación sigue siendo el mismo, tecnologías de la información y la comunicación, TICs. Es el mismo material para desarrollar las 3 actividades. Entonces dice, a continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Entonces dice, elaborar un informe sobre las mejoras que pueden realizarse a los diferentes procesos y productos del área de ocupación en la incorporación de las TICs. Como les digo, esas actividades son transversales. Cuando habla del área de ocupación, es, por ejemplo, si se está estudiando diseño gráfico, entonces diseño gráfico. Si se está estudiando diseño de modas y demás, entonces, ¿cómo impactaría como una solución de software diseño de modas? En este caso, se están trabajando desarrollo de software. Entonces, ustedes lo pueden hacer en cualquier disciplina que se les ocurra, ¿cierto? Porque es abierto. Nosotros desarrollamos software para medicina, para educación, para todas las disciplinas, para entretenimiento, para fútbol, para todo lo que ustedes se imaginen. Hoy en día el desarrollo de software es transversal a todo lo que hacemos en nuestra vida. Nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos trabajando con software, entonces pueden proponer solución de cualquier índole. Entonces es plantear, decir, bien, nosotros estamos pensando en ese proceso y la mejora con la incorporación de TIC o de un producto de software sería esta, ¿cierto? Quiero que desliguen eso del proyecto para que refresquen un poquito la mente, para que la renueven, para que se desconecten esos 15 días del proyecto, ¿cierto? Y renovamos un poquito, hagamos como un pequeño respiro, ¿vale? Entonces, la actividad es esa, como se plantea. Entonces, deben identificar los aspectos y procesos de área de ocupación que se pueden fortalecer con la incorporación de esas tecnologías de información. A ver, yo voy a impactar el área de fidelización, ¿cierto? Entonces el proceso que voy a impactar es fidelización de clientes.
¿Qué aspectos de ese proceso voy a mejorar? Voy a lograr tener una mejor comunicación con los clientes, voy a poder tener un mejor control de las solicitudes de mis clientes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Finalmente, presentar el informe de forma creativa, por ejemplo, a través de cuentos, caricaturas, haciendo uso de herramientas TICs en línea, ¿cierto? Entonces vean que no es un informe formal, sino que la idea es que utilicen también la creatividad. Ustedes pueden usar storyboards, ¿sí? Pueden utilizar una narrativa tipo cuento, donde van a mostrar cómo esa solución impacta de manera positiva el proceso. Eso es lo que se debe entregar. Entonces, los lineamientos para la entrega, ¿cuáles son? Dice, informe sobre las mejoras que pueden realizarse a diferentes productos y procesos del área de ocupación en la incorporación de TIC. Entonces, usted dice, el proceso que vamos a mejorar es el proceso de ventas, el proceso de compras, el proceso de inventario, ¿sí? El proceso de contratación de personal, el proceso de atención de citas en una EPS o una IPS, qué procesos ustedes van a hacer, van a analizar y cuál es la solución que va a hacer, qué impacto va a generar. ¿Listo? Para hacer el envío del producto, remítase al área de actividad correspondiente y acceda al espacio. Esa actividad la pueden desarrollar en grupos. Ninguna parte acá se especifica, pero el profe Víctor les dice, pueden trabajarla en grupos. ¿Listo? Profe, ¿y la tendríamos que subir cada uno o que una persona la suba y ya en el grupo? Con uno que lo suba y estén todos en la portada es suficiente. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, esas serían las actividades a desarrollar. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes con respecto a esta última actividad. Profe, pues la verdad es que entendí medio. ¿Me podría dar un ejemplo concreto de cómo se aplicaría esto? Lo que les digo, ustedes dicen, ve, yo voy a aplicar una mejora en la empresa, digamos en Tigo. Voy a aplicar un proceso, voy a aplicar una mejora en Tigo. ¿En dónde la voy a aplicar? En el registro de llamadas o en la atención, en el proceso de atención a clientes. Listo, el proceso de atención a clientes es de postventa o de ventas, o puedo decir todo, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cómo se está manejando el proceso hoy en día? Hoy en día reciben las llamadas, lo anotan en un documento de Excel, no sé, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a implantar? Vamos a hacer una solución donde yo pueda buscar el cliente que me está llamando por su documento de identidad, me traiga la información del cliente, el historial de las llamadas que ha hecho, qué servicios tiene activo, entonces empezar a documentar eso, ¿cierto? La mejora que se va a hacer impacta en la satisfacción del cliente, porque cuando llame no va a tener que decir 50 veces su número de documento, el problema que está pasando. Cuando llama a Tigo, sí, ya lo comunico con el área encargada, entonces le tocan otra vez en el área encargada. Sí, número de cédula, ¿por qué está llamando? Espera, lo paso a otra área, y lo pasan a uno como 50 personas, les tocan echarle el mismo cuento y la misma información a todos, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces, ¿cómo yo puedo mejorar eso? Con una solución de software, que yo lo tenga, y cuando yo remita la llamada, le digo enviar caso, y ya la persona que tomó los datos simplemente verifica, hace una verificación, pero no tengo que contar, no tiene que contarle al cliente toda la historia nuevamente, por ejemplo. Entonces es eso, contar cómo lo van a hacer. Pero la propuesta, como lo dice la actividad, es que sea creativa a través de una historia, ¿sí? Una caricatura, por eso les decía que pueden hacer storyboards, que una storyboard es basada en el tema de viñetas y caricaturas, van a contar cómo sería ese impacto positivo que daría implementar una solución de software en un proceso determinado. Hay mucha más claridad en ese momento. Sí. O sea, que no es necesario que sea un documento en Word o PDF como tal, sino puede ser, no sé, una presentación en PowerPoint, diapositivas y eso, ¿sí? El formato de entrega sí es PDF, pero los storyboard
Los storyboards son caricaturas. Si ustedes se dan cuenta, vean que aquí hay unas escenas. De hecho, surgen del tema del cine. Vean que acá está como la película de... Ay, se me olvidó el nombre de esa película. Lilo y Stitch. Lilo y Stitch, ¿cierto? Las storyboards nacen básicamente de eso, pero ya en desarrollo de software la utilizamos para toma de requerimientos, donde muchas veces expresamos cómo es el proceso antes de implementar la solución y cómo sería con la solución implementada. Entonces, una forma creativa de hacerlo sería hacer eso, hacer una caricatura o donde muestra cómo lo hacen hoy en día, donde el cliente se enoja, por ejemplo, el caso que les ponía ahorita de que llamo, oye, ya soy bravo, enojado porque me ha tocado contarle el mismo problema 50 veces que me han pasado diferentes personas que me dicen, no, el encargado, y otra vez me mandan con el encargado, con el especialista, con el que, ¿cierto? Ya llega un punto en que uno ya tiene como la gotica de sudor aquí, si fuera la caricatura, ¿cierto? Y las venas ya brotas en la frente. Y la solución es que ya yo soy más tranquilo porque pues llamé, no me pueden solucionar, pero me redireccionaron y ya la otra persona cuando me atiende me dice, ay, me acaban de decir que usted tiene ese problema, ¿cierto? Es muy diferente. Entonces es como contar, pueden hacerlo de esa manera. Cuentan la historia cómo está actualmente el proceso y cómo se vería esa mejora reflejada. ¿Listo? Las storyboards son muy utilizadas a nivel de desarrollo de software, donde podemos ver como escena 1, escena 2, lo que va pasando. ¿Listo? Esta es, por ejemplo, de una clase. Hay una, pues, por ejemplo, ventas de catálogo, que es muy utilizada cuando uno trabaja todo ese tema de storyboards. Que es ¿Y que por antes medio de llegaba audio la también se persona. podría, profe? Sí, pueden hacer, es creativo. Pueden hacer un video, un video también, no hay ningún problema. ¿Listo? Ahí queda abierto a toda su creatividad, ¿vale? Entonces, si hacen un video o cualquier cosa, pues ponen el link aquí donde está el repositorio. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna duda adicional? ¿Alguna inquietud? John Jairo. No, profe, profe, si tenemos dudas, de igual manera dentro de 8 días le hacemos la consulta nuevamente. Entonces, Claro, exacto, igual si lo consideran necesario, no deben esperar los 8 días, sino que pueden escribir en el grupo y ahí vamos mirando, ¿listo? listo. Entonces, recuerden que para Profe, estar grupo. Hola. tengo una duda, pero referente a las actividades pasadas, habíamos acordado a través del calendar, pues hacer las reuniones para hacer como la retroalimentación. Yo me intenté Sí. conectar y todo, pero su merced no me respondió. Y Sí, qué tengo pena, 10 pero actividades pendientes. no, como les dije en un principio de clase, la idea es esta semana terminar. Ya he estado avanzando, ya les mostré incluso que estoy marcando las actividades como que están, ok. La meta que tengo es esta semana terminar con todo, calificarles todo. Entonces, si me dan la espera por ahí hasta el lunes revisamos nuevamente el documento que les compartí por acá, donde estoy marcando pues las actividades que están ok a nivel de revisiones. ¿Sí? De mapa mental quedan algunas, pero ya ahorita que termino con ustedes acá voy seno y continúo porque la idea sí es avanzar, aunque he visto que ahorita está como más lento esa una, pero pues voy a tratar de acá al fin de semana ponerme al día con todas las evidencias de todos. ¿Listo? Entonces, denme la espera hasta el lunes y el lunes revisamos si hay algún pendiente o si de pronto todas están ok y algunos se hacen calificar, me cuentan. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Igual si requieres asesoría, por favor agéndala, sino que a veces, pues como les digo, hay cosas que se me salen de las manos o me toca salir o me llaman a una reunión. Ahorita a través del grupo confirmo para el tema de vocerías porque ya el próximo lunes tenemos un comité y la idea es que participen del comité, ¿listo? La vocera líder pues, que tenemos acá. Vale, profe, gracias. Listo muchachos, entonces que tengan una feliz noche.
todos. Y nos vemos dentro de 8 días o antes si algo ocurre o necesitan algo. ¿Listo? Vale, profe, feliz noche. Hasta luego. Feliz noche a Hasta todos. luego. Estén muy bien. Muchas gracias, feliz noche. Hasta luego, profe. Muchas gracias.